Todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre en la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a esta hora a nuestra invitada María Clara Roballo, quien es internacionalista, investigadora en asuntos migratorios del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Bogotá. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Un saludo para todos. Pues mucho interés de conocer la opinión y análisis de nuestra invitada acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con la situación de la migración venezolana en momentos en los cuales se acaba de anunciar la reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia, un tema que hemos analizado ampliamente en este espacio. Yo iniciaría a partir de una declaración que acaba de dar el presidente colombiano Gustavo Petro, hablando de la necesidad de desplegar fuerzas de seguridad, funcionarios del Estado, sobre todo a la altura del tapón de Darién, una zona que él ha comparado prácticamente con un infierno, es decir, con un paso hacia la muerte, ha dicho él recientemente. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, pues ciertamente luego de un silencio muy grande frente al tema o el panorama migratorio en Colombia desde la institucionalidad, esta semana pues se han dado declaraciones importantes. Una es esa, como bien lo menciona María Alejandra, y es efectivamente que hoy Colombia no tiene un marco o una ruta establecida e institucionalizada frente a un fenómeno que ha empezado, que si bien no es nuevo, sí ha aumentado de una manera importante, y es la migración que se dirige hacia Centro y Norteamérica por el tapón del Darién. Allí las situaciones en derechos humanos son muy críticas. El aumento de muertes, el aumento de desapariciones también empiezan a llamar la atención de la institucionalidad, y efectivamente pues Colombia tiene que desplegar también una ruta de atención hacia esta área, una ruta que no solamente depende de las acciones que se hagan dentro de Colombia, sino que ojalá se concerten con el gobierno de Panamá y ojalá con otros gobiernos, incluso con Estados Unidos, a quien le importa mucho toda esta migración que está subiendo por esta zona hacia su país. Entonces creo yo que esta declaración del presidente Petro es positiva en este campo, porque efectivamente sí se requieren seguimiento, acompañamiento a un número de migrantes que ha venido incrementándose de manera importante en los últimos años, y que hoy más del 58% es una población venezolana, incluso familias, niños, mujeres, que son las principales víctimas de lo que sucede allí en términos de riesgos y de violaciones de derechos humanos. Tengo que preguntar, porque lo que está planteado según esta declaración del presidente de Colombia, que ofreció, por cierto, en compañía del nuevo director de Migración, Carlos Fernando García Manosalva, es el despliegue, la presencia estatal en una ruta de asistencia para los migrantes que deciden adentrarse en la selva del Darién, insisto, a la cual ha calificado como la ruta de la muerte. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué expectativa tienen ustedes en lo personal sobre esta iniciativa en específico? La escuchamos. Bueno, yo creo que todavía es prematuro saber hacia dónde iría efectivamente las acciones. Aquí, como lo dije al comienzo, cada acción tiene que estar de alguna otra forma coordinada con otros países. Estamos hablando de una zona fronteriza y no puede ser simplemente unilateral por parte de Colombia. Sabemos que el presidente Petro habló incluso de la presencia de helicópteros que ayudarán los trayectos de estas personas para evitar estas zonas tan complejas, pero creo que justamente ese tipo de articulaciones tienen que tratarse muy bien y ser muy bien manejadas con el gobierno de Panamá, ya que sabemos que incluso la pandemia nos mostró ese escenario de que a veces gobiernos locales o gobiernos nacionales llenaban a migrantes en buses para poder facilitarles su trayecto, pero también era una forma que no era muy bien vista por los territorios que recibían toda esta migración. Entonces, si hacia allí van a estar las políticas, tienen que ser muy bien articuladas, y habrá que ver, como lo digo, qué dice o qué piensa Panamá e incluso Estados Unidos, que, como lo dije, es el principal receptor de esta migración. Ahora bien, lo que se puede hacer desde Colombia, en territorio colombiano, haciendo un acompañamiento humanitario,
de seguridad para garantizar, o sea, no para securitizar la zona, sino para acompañar y garantizar seguridad para las miles de personas que se están atreviendo a lanzarse por esa zona. Creo que sería muy bien recibido, y no solamente bien recibido, sino necesario, ya que, como lo digo, los relatos de los migrantes en esos territorios son muy difíciles. Incluso hay una inexistencia de políticas públicas hacia esa zona, hay falta de información, son pocos los medios de comunicación que se han lanzado a hacer reportajes. Incluso hace poco, hablando con otra periodista, me contaba que tal vez la manera más fácil para que se comunicaran los migrantes y saber lo que sucedía en esa zona era por medio de TikTok que realizaban los mismos migrantes. Entonces, lo que vemos allí, hay una ausencia institucional de diferentes actores y entidades muy, muy grande. Ahora, nos llama la atención la expresión que utilizó el nuevo presidente de Colombia al referirse a este tema, o al menos a esta iniciativa. Él reconoció que es una zona geográfica dificilísima, lo cual contrasta abiertamente con la actitud de los funcionarios del régimen venezolano. Comentábamos la declaración del vicepresidente del PSUV hace algunos días, él haciendo mofa de este asunto, advirtiendo que en el Darién había mejor wifi que en Venezuela, por ejemplo. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, pues en efecto el drama que está viviendo, la cantidad de personas que atraviesan esta zona no puede ser tomada a la ligera y mucho menos objeto de burla. El tapón del Darién ha sido una de las zonas históricas en donde ha sido muy difícil llevar institucionalidad por las condiciones mismas del territorio. Hay relatos muy difíciles, como lo decía, en donde las condiciones territoriales, geográficas de esta zona, pues hace que haya bastantes muertos de personas que caen porque hay colinas muy empinadas, caen de ahí, tienen fracturas. También hay presencia de serpientes muy venenosas o de diferentes animales que son muy venenosos, y esto también ha generado muertes en estas zonas. Hay presencias de grupos armados, hay un tema con violencia sexual muy, muy fuerte, y pues quienes logran cruzar llegan en condiciones muy precarias a algunas poblaciones que están allí recibiendo migración con la precariedad absoluta, porque, como lo digo, la institucionalidad antes del tema migratorio pues no había podido llegar porque hay unas condiciones muy difíciles en términos, como lo digo, geográficos, climatológicos, también de seguridad. También pues por ahí han sido rutas tradicionales de economías ilícitas, tráfico de armas, trata de personas, corredores de grupos armados. Entonces todo esto hace de esta zona algo muy peligroso. Incluso los peligros de la ruta por el tapón del Darién han empezado a generar otras rutas que tienen que ver de varios migrantes que deciden llegar hacia San Andrés y Providencia, una isla del Caribe en Colombia, y desde allí contratar algunos barcos que los dirigen hacia Nicaragua. Esta ruta también es muy peligrosa, es una ruta clandestina, se han volcado, pues han naufragado varias de estas balsas, ha habido víctimas por ahogamiento principalmente. Entonces vemos que la situación es muy compleja, que la situación en Venezuela sigue siendo de una dureza extrema en condiciones de vida que hacen que muchos migrantes opten por dirigirse hacia una ruta que muchos de ellos saben a los peligros que se exponen, pero aún así prefieren emprender un camino, y con la idea, algunos incluso con sus hijos y con bebés incluso. Justo quería preguntarle, porque creo que incluso ustedes desde el observatorio hemos conversado con otras organizaciones, incluyendo Human Rights Watch, advierten sobre los obstáculos que han establecido para los venezolanos que han huido de nuestro país, que son al final la principal razón que motiva a muchos a tomar este riesgo que les puede costar la vida de cruzar la selva del Darién. Y yo le pediría un comentario. Pienso, por ejemplo, en la exigencia de visas en prácticamente buena parte de América Latina. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Esa tal vez ha sido una de las razones más grandes porque se ha incrementado esta migración. Como sabíamos, hace un poco más de un año los venezolanos podían viajar directamente hacia México, y hacia allí sí empezaron un trayecto irregular por la frontera entre México y Estados Unidos.
no solamente en México, Costa Rica y bueno, varios países de Centroamérica hoy están pidiéndole visa a los venezolanos y obligan a que esta migración pues utilice vías irregulares, porque debemos entender que las políticas migratorias de restricción no acaban con la migración, solamente acorralan a las personas a que tomen vías de migración irregulares, poniéndose a peligros pues inimaginables. Eso por un lado. Y por otro lado también creo que hay un tema de corresponsabilidad, y es que muchos migrantes que han salido, han estado en Colombia, han estado en países como Perú, como Ecuador, como Chile, no han encontrado condiciones favorables de integración. De alguna otra forma, ese es otro escenario. Son migrantes que han fracasado en construir proyectos de vida en países de la región y optan por dirigirse a nuevos escenarios y obviamente pues viendo las ventajas comparativas que ofrece Estados Unidos o Canadá en materia de protección y de condiciones de vida. Entonces también podremos verlo como un fracaso de varias políticas de integración en América Latina. Incluso eso es muy palpable, no con la nacionalidad venezolana, pero sí con la nacionalidad haitiana y cubana, quienes iniciaron muchas veces procesos de migración de hace 10 años o un poco más, estuvieron viviendo en Chile, sobre todo, y en Brasil principalmente, y hoy muchas veces esos haitianos, esos cubanos con hijos que nacieron en Brasil o en Chile están optando por estas rutas. Entonces, creo que eso es también un espacio de reflexión y entender que efectivamente las políticas migratorias, más allá de poner visas y límites, tienen que optar por temas de integración y pues buscar que las personas se asenten en el territorio en las mejores condiciones. Tengo que hacer una publicidad. Al regreso quisiera referirme a la designación del nuevo director de Migración Colombia, Carlos Fernando García Manosalva. ¿Qué expectativa tienen ustedes sobre la política del actual gobierno colombiano con relación a los migrantes, sobre todo los 2.400.000 venezolanos que residen ahora mismo en territorio colombiano? Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, conversando con María Clara Roballo, internacionalista e investigadora en asuntos migratorios del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario en Bogotá. Yo les hago una inquietud en torno a la designación del nuevo director de Migración Colombia, Carlos Fernando García, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, no sé si incluso se trata de una designación un poco tardía después del inicio del gobierno del nuevo presidente Gustavo Petro. ¿Cómo lo ven ustedes? La escuchamos. Ciertamente, esta es una de las últimas designaciones, posesiones que se hacen de cargos que son importantísimos, sobre todo pues porque el drama humano y la migración no ha parado. Si vemos cómo se ha incrementado la migración en el último año en Colombia, pues vemos una diferencia enorme, y efectivamente el tema migratorio requiere siempre
cabezas de institucionales que estén prestas justamente a acudir a todos los requerimientos de esta migración. Por un lado está el tema de Migración Colombia y por otro lado también quisiera llamar la atención a lo que sucederá con Gerencia de la Frontera, que era la entidad nacional encargada de articular la política migratoria con diferentes actores. Sabemos que la migración no es un tema simplemente institucional y del Estado, sino que tiene que articularse también a nivel regional, a nivel territorial y también con el sector privado, con los medios de comunicación, con academias, con la sociedad civil, y la Gerencia de la Frontera hacía parte de esta institucionalidad que se había logrado construir en los últimos años. Hoy, el futuro de la Gerencia de la Frontera, pues, al parecer se eliminó dentro de la presidencia y lo va a adoptar la Cancillería, quien tiene muchísimos otros campos de acción. Entonces, allí creo que queda un vacío importante en el tema de la articulación que ha sido tan importante con el tema migratorio, incluso articulación con cooperación internacional. Y por otro lado, pues está Migración Colombia, que ha sido una entidad que ha crecido de una manera muy importante en los últimos años. Como bien se menciona, pues hasta el día de ayer se logró posesionar el nuevo director de Migración Colombia. Todavía no se sabe cuál va a ser la línea, tal vez las pistas más claras que hay hasta el momento, aunque debemos saber que hay mucha incertidumbre todavía, es lo que mencionó el presidente Petro en su discurso de posesión el día de ayer. Entonces, él habló un poco sobre eliminar todas las prohibiciones de entrada a personas que en gobiernos anteriores se les había prohibido entrar a Colombia, pero especialmente de Venezuela, por diferentes situaciones, especialmente por hechos que podrían poner en peligro la seguridad nacional colombiana. El presidente Petro habla de quitar este tipo de restricciones. Habrá que ver cómo se desarrolla esto ya en el marco de Migración Colombia. Igualmente habló del ETPB. Efectivamente, Migración Colombia tiene una responsabilidad grandísima en seguir trabajando por el registro de los migrantes venezolanos en esta política pública. Si bien digamos que las fechas de mayor recepción de registros ya caducaron, todavía sigue abierto para algunas poblaciones importantes, para la población que entre o que haya entrado desde el 31 de diciembre del año 2021 con pasaporte a Colombia, que sabemos que es una migración que está allí, o también para todos los niños o niñas o adolescentes migrantes venezolanos que estén inscritos en el sistema de salud y que hayan llegado recientemente a Colombia. Hay una población que requiere ser protegida y requiere ser abarcada y cobijada por esta política pública, y Migración Colombia tiene que trabajar en ese sentido. Creo que ese sería uno de los espacios de gran acción por parte del director de Migración Colombia. El presidente también ayer ha mencionado sobre el PPT, sobre la importancia de apropiarse de la integración de la población migrante. Él tuvo ayer una declaración que no fue muy ajustada a la realidad. Dice que el PPT no da acceso a derechos. Lo que sabemos es que sí, de alguna u otra forma ya Colombia tenía un acceso a derechos de la migración venezolana, pero que gracias a su irregularidad y falta de tener dificultades de identificación no tenían este acceso a derechos. Entonces, al parecer, va a haber un mayor acceso a derechos, por lo que dijo el presidente de la República el día de ayer. Habría que saber cuál va a ser la ruta justamente de esas acciones de política pública destinadas al tema de la migración. Y ahí obviamente también tiene un papel importante Migración Colombia. Y posteriormente también otra de las líneas habló sobre dinamizar la capacidad de homologación de títulos de profesionales, que es algo muy importante, y sin duda pues allí también Migración Colombia también tendrá un papel protagónico en cómo llevarse a cabo este tema de institucionalidad y de recibir efectivamente y integrarla a la vida social, laboral y productiva a estos profesionales que hoy no cuentan con el reconocimiento del título en Colombia. Justo quería preguntar, porque ustedes en el último documento de la bitácora migratoria del mes de septiembre, me refiero al Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, advierten que las estadísticas indican que se ha estancado la entrega de permisos de protección temporal a los migrantes que están adelantando su proceso de regularización. ¿A qué obedece esta situación según la información que ustedes manejan? Bueno, no sabemos muy bien que haya sucedido. Parece que hubo una mayor
atención en el tema de la expedición del documento como tal. Allí las cifras han aumentado, pero el tema de registro sí se ha estancado y allí se requiere un seguimiento importante, como lo decía, a estas poblaciones que todavía pueden hacer parte del ETPB. No se sabe muy bien, puede que también sea un tema de bisagra mientras sale el antiguo director, quien creo que ayer también sacó un video despidiendo su gestión e inicia el nuevo director con su equipo. Puede que eso de alguna otra forma haya estancado este proceso, pero pues habría que ver. Lo importante acá es saber que el PPT es fundamental para el acceso a derechos de la población migrante y también como lo anotábamos en esta bitácora del último mes, es que, por ejemplo, las cifras en el sector salud se han dinamizado muchísimo con el PPT, porque efectivamente ha habido un incremento, sobre todo de afiliaciones en el sector, en el régimen subsidiado, que sin duda traerá grandes retos al sistema de salud. Pero pues es muy importante saber que cerca de los más de 950.000 migrantes venezolanos que hoy están afiliados al sistema de salud, más del 55% lo ha hecho a través del PPT, es decir, que esas afiliaciones se han hecho principalmente en el último año. Finalmente, no quisiera dejar de preguntar a nuestra invitada acerca de la reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia. La verdad, ha dejado, si me permite, un sabor agridulce porque, digamos, había una gran expectativa en torno a este tema y, al menos en lo referente a los pasos terrestres, incluso aéreos, todavía hay una gran incertidumbre a pesar del acto institucional que se celebró allí con la presencia del propio presidente de Colombia. ¿Cómo lo ve usted? La escuchamos. Bueno, particularmente creo que fue un acto más simbólico. Evidentemente debemos entender que todo esto es un proceso. La normalización de relaciones después de un largo periodo de haber roto relaciones diplomáticas, también del desgaste institucional que ha tenido todas estas entidades de articulación de política bilateral y también institucional al interior de Venezuela, pues van a requerir un proceso largo. E incluso también debemos entender que el tema migratorio, desafortunadamente, en estas primeras conversaciones de restablecimiento de diálogos con Venezuela, pues no ha estado. Sin embargo, la reapertura de la frontera, pues sí abre la posibilidad de que el tema pueda entrar, incluso siguiendo como, por ejemplo, algunos estudios del barómetro de xenofobia, decía que el empezar a hablar del tema de reapertura de la frontera incluso había dinamizado el debate frente al tema migratorio en esa región y eso es positivo. Creo que hacia allí se pudiera avanzar enormemente, pero pues lo que bien sabemos es que todavía no ha habido un cambio sustancial, sí ha habido un incremento de la migración, eso lo ha sentido sobre todo el departamento del norte de Santander, que con toda esa expectativa que se ha venido armando, pues efectivamente en los últimos meses ha venido llegando una población migrante incluso de familias totalmente pues completas, en condiciones también muy precarias de derechos humanos, en condiciones de gran necesidad en temas de atención a salud, y pues al parecer eso también, o este incremento de la migración que de alguna otra forma venía reduciéndose, pero no de una manera importante, también hay que decirlo, ha vuelto como a dinamizarse con toda esa expectativa que se armó frente al tema de la reapertura bilateral. Habrá que ver, creo que es un terreno que está allí, que ojalá realmente la normalización de los pasos fronterizos, ojalá por los puentes y no por las trochas, que son también territorios bien inseguros para la población migrante, pueda ser una realidad mucho más accesible para una población que hoy incluso no confía en la institucionalidad, sobre todo del lado venezolano. María Clara Roballo, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos, como siempre, internacionalista, investigadora en asuntos migratorios del Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario en Bogotá, expresando opinión, análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con la situación de los migrantes venezolanos que han huido de nuestro país y sobre todo las expectativas luego de la reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia. Gracias. Nosotros vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la arepa fortificada. La arepa tiene su ciencia. Su formulación, aunque usted no lo crea, fue producto de años de investigación durante la década de los 90 para combatir la anemia en nuestro país. La crisis económica que se inició en Venezuela en 1983 originó el deterioro progresivo de la cantidad y la calidad de los alimentos consumidos por el 78% de la población. Los nutrientes más necesitados eran el hierro, las vitaminas del complejo B y la vitamina A. Para enriquecer la harina de maíz precocida, se inició un estudio que dio sus frutos en el año 1993. El doctor Miguel Lairice, insigne hematólogo venezolano, y el doctor Gabriel Chuchani, destacado químico venezolano, ambos del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IVIC, y junto a otros colaboradores, evaluaron distintos compuestos de hierro para fortificar la harina de maíz para las arepas. El grupo de Lairice identificó un compuesto ferroso que no alteraría la calidad del alimento. La idea fue un éxito. Lograron, a través de la arepa, un alimento presente en todas las mesas, incorporar el hierro y la vitamina A en la dieta del venezolano. Pero, además, posteriormente descubrieron que la vitamina A, además de su importancia para una adecuada visión y para el crecimiento, también favorecía la absorción del hierro, una propiedad que no se había descrito antes en esta vitamina. Gracias a los estudios del Dr. Lairice y el Dr. Chuchani, la incidencia de la anemia y los índices de deficiencia de hierro en niños y mujeres embarazadas disminuyeron significativamente como resultado de la nueva formulación de la harina precocida. Definitivamente, la arepa tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a esta hora saludamos a Servando Carbón, coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela, Únete. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes nuevamente, María Alejandra, a la orden y siempre pendiente de la información y bueno, lo que podamos decirle con la verdad al pueblo trabajador y a quienes nos escuchan. Pues muy interesante conocer los detalles que pueda compartir con nosotros acerca de lo que está ocurriendo en el marco de la segunda visita de la Comisión de Encuestas de la OIT a nuestro país. Centrales y sindicatos excluidos del diálogo social exigieron ayer a la OIT fijar posición sobre este tema y uno de los afectados, entiendo, fue Únete. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Bueno, especialmente, como hemos venido diciendo, aquí en Venezuela la instalación de un diálogo social con el gobierno no es posible. Y mucho más con este ministro Francisco Torrealba,
que es un ministro confrontador, y yo lo he caracterizado, es un ministro que su función es defender a la patronal y no a los trabajadores. Pero en el marco de ese compromiso que fijó Nicolás Maduro con la OIT para esa reunión, también quiero decirte que el día viernes y sábado tuvimos un taller donde participamos las 7 centrales, la Central Bolivariana, así, la CUTV, CTV, UNET, CGT y CODESA, donde, bueno, con apoyo de ACTRAC y algunos funcionarios de la OIT, estuvimos revisando todo lo concerniente a estos convenios que están concernidos, que son convenios de la Comisión de Encuesta, el 26, el 87 y el 144. Lo increíble de esto, y lo dijimos durante este taller, que cómo era posible que inclusive se hubieran invertido en recursos en este taller de formación y 2 días después el gobierno instalaba lo que él llama el Foro de Diálogo Social, cuando esencialmente la OIT tiene una característica de decir, y eso lo ha utilizado a nivel internacional, que para hacer un diálogo social tiene que ser eficaz y eficiente. Entonces, bueno, en este sentido, bueno, el gobierno monta lo que nosotros hemos dicho, un show, pero te das cuenta, no sé si se han dado cuenta ustedes los periodistas, que el nivel informativo ha sido de muy bajo nivel, no ha sido mediáticamente utilizado el gobierno como una gran hazaña, lo ha utilizado muy bajo perfil, solamente mandan a declarar algunos dirigentes sindicales por aquí y por allá, y eso es porque, bueno, nosotros lamentablemente, por no haber acompañado la resulta del informe del mes de abril, el día 28 de abril, que sellaron los acuerdos, bueno, tanto la CODESA como UNT, porque ya estaba excluida la CUTV, no tuvimos de acuerdo con que se colocara que habían profundos avances por parte del gobierno venezolano con respecto a los convenios concernidos. Entonces, en ese sentido, y ahora con cambio de ministro, un ministro mucho más radical, bueno, este ministro decidió de forma unilateral, porque ese es el diálogo de ellos. El diálogo de ellos es yo con yo y tú contigo. O sea, yo me siento con quien me da la gana y le elimino los beneficios a quien me da la gana y hago lo que me da la gana. Y mucho más con la característica de este ministro Francisco Torrealba, que es un tipo despótico, que es un tipo frío, que es un tipo que realmente pasó por el movimiento sindical, pero no ha dejado lo que hace es profundizar. En ese sentido, el día de ayer, con el apoyo de las organizaciones no confederadas, hicimos presencia en la Plaza de la Castellana, en las inmediaciones del Hotel Renacén, donde se está efectuando este conversatorio, esta reunión del gobierno, con participación de algunas centrales que están apoyando su presencia ahí. Yo tengo que aclarar la matriz que se ha generado por parte de los compañeros que están ahí, que están apoyando al gobierno, en decir de que tanto CODESA y UNT no apoyamos el diálogo. Eso es completamente falso, porque nosotros, para discutir en la comisión colectiva, tenemos que dialogar. Nosotros queremos un diálogo social eficiente. Esto es un diálogo que tú te tienes que sentar con los que estás de acuerdo y con los que no estás de acuerdo. Y en ese sentido, bueno, pudimos ayer, después de una lucha fuerte ahí, que a pesar de todo salió un personal agresivo, no sabemos si realmente nuevamente el DIGESIN o funcionarios del hotel, muy agresivos, todo andaba muy calmado, pudimos acceder a que nos recibiera, nos recibió la señora Corín Vargas, que es la que en este momento es jefa de la misión y es la responsable del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, que es muy importante. Y además estaba Amanda Villatoro y Maribel, que son compañeras de una de ACTRAC OIT, que son de los trabajadores, y otras de Perú. Ellas recibieron nuestras observaciones en la intervención. Como te dije, intervinimos ahí, un representante de la CUTV, un representante de CODESA, un representante de la UNT, una representante de Coalición Sindical y el abogado de los compañeros Eduardo
que es el que ha llevado el caso de Negrín y algunos casos judiciales de los compañeros que el gobierno ha sometido bajo su régimen a secuestro, o esa acción que hace judicial. Bueno, nosotros conversábamos más temprano con otros dirigentes sindicales y recordábamos que la exclusión del diálogo social de organizaciones no afines al gobierno es uno de los puntos que figura en el informe de la misión de encuesta de la OIT sobre Venezuela. ¿Qué han dicho ellos sobre este punto en específico? Lo escuchamos. Bueno, fíjate, además de eso, un tema muy importante, porque yo te tengo que recordar que fuera de todo este tema, ese tipo de reunión y con ese personal es una reunión técnica, son funcionarios de la OIT y que vienen al país invitados por el gobierno, ellos nos informan, es lo que ellos dicen, y yo contrarresté con información que había buscado yo de la OIT, ellos dicen que el que invita es el gobierno. Nosotros le dijimos, pero bueno, si el gobierno es el que invita, ustedes son los garantes que se haga el diálogo social. Y además te quiero conversar, además que hay que recordar que la OIT pertenece a la ONU y la ONU tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Y lo más grave de todo esto, que se lo hicimos saber el día de ayer, es que dentro de los 4 objetivos estratégicos de la Organización Internacional del Trabajo está como hito importante el fortalecer el tripartismo y el diálogo social. O sea, es incoherente, y así se lo hicimos saber el día de ayer, con todo respeto, que a pesar de que ellos tienen ese criterio, el diálogo que se ha generado por la OIT en el mundo, en las experiencias de otros países, claro, inclusive se han hecho donde hay democracia, ¿no? Y si hay democracia, existe el diálogo. Donde no hay democracia, no hay posibilidad de que exista ni derechos humanos ni diálogo. Pero yo le recalqué, se le hizo entender, que la experiencia a nivel internacional ha sido el diálogo social tripartito y con cooperación del gobierno, y se ha impuesto la OIT. Porque también hay que recordar que la reunión de marzo de este año fue impuesta por el director general. Lo que pasa es que al director general le quedan solamente 2 días. Más alejante que nos escuchan. Hoy es 29, mañana es 30 y se va. Y ejerce ahorita un nuevo director general que viene de África. Entonces el gobierno juega con todo, coloca todos estos elementos. Y no solamente eso, sino que te puedo decir de información interna que la actitud de este ciudadano ministro, Francisco Torrealba, con consecuencia de la denuncia hecha por las centrales que están ahí, centrales como CTV, así, la CET, y bueno, puedo decir la Central Bolivariana porque ese es el gobierno. Bueno, mira, ha sido, las respuestas son irónicas, las respuestas son para provocar. Entonces, claro, no les importa absolutamente nada que haya un equipo de alto nivel de la OIT, porque ese es el gobierno que tenemos, y por eso es que nosotros le decimos, y le dijimos ayer, con todo respeto, que nosotros necesitamos que se liberen de inmediato a todos los trabajadores dirigentes sindicales encarcelados. Nosotros necesitamos inmediatamente que se restituya los puestos de trabajo a los trabajadores y dirigentes sindicales despedidos, con sus órdenes de reenganche. Nosotros necesitamos inmediata la derogación del memorándum 2792 y los instructivos que generaron a través del UNAPRE. Nosotros solicitamos la prohibición del uso de la fuerza pública en la protesta de las labores de todo lo que tenga en contra del sector sindical. Y bueno, mira, inclusive reclamamos el tema de la captura, el secuestro de Emilio Negrín, porque tiene una significación, no que sea distinto de demás, un preso, un secuestrado del gobierno. El tema está que Emilio Negrín, además que viene del sector de los tribunales, participó activamente en el foro de diálogo social, o sea, fue un miembro que se sentó ahí, y discutió y planteó cosas bien serias al gobierno, y hoy está secuestrado por el gobierno. Entonces, es importante la reflexión, y nosotros queremos la libertad de nuestros compañeros, de nuestros dirigentes sindicales, el cual el gobierno le imputa cualquier cosa para tratar de aminorar la lucha que tenemos en la calle, y nuestra consigna es denunciar, fuerza y lucha, calle, calle y más calle. Si permite, Servando Carbonell, una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a los puntos en específico, las reivindicaciones, los avances sobre los acuerdos que provocaron la conformación
de la comisión de encuesta referidos a la fijación del salario mínimo, a la comisión tripartita y también la persecución contra los dirigentes sindicales. A esto hay que agregar el instructivo NAPRE y recientemente el pago fraccionado de los aguinaldos en nuestro país. Al regreso doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, conversando con Servando Carbone, coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela, UNET. Y yo les hago una inquietud antes de hacer la pausa que tiene que ver, con las razones que provocaron la conformación de esta comisión de encuesta de la OIT, que es absolutamente inédita en el caso de nuestro país, me corregirá si me equivoco, que entre otras cosas incluye la discusión del salario mínimo, también la discusión tripartita, los beneficios contractuales, la persecución contra la dirigencia sindical, y sumamos el instructivo NAPRE y el pago fraccionado de los aguinaldos. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Pues, como te he dicho, esto es una situación muy compleja, porque yo sí puedo decir que desde que se salió la comisión de encuesta el 19 de septiembre, en el 2019, el gobierno ha sido enfático en rechazar la comisión de encuesta. O sea, la rechaza públicamente, la rechaza puertas adentro, y en el foro que se montó aquí en abril, delante de las autoridades de la OIT, desconoció y dice que aquí le aplica, que la consulta que le hace con el salario es suficiente, que está bien, que en Venezuela que se respeta la libertad sindical, que los que están presos no son dirigentes sindicales, sino son terroristas. Dice que el 144, que es el tripartito, no se puede aplicar porque viola la Constitución, y entonces no se puede, la consulta que le hace es suficiente. Entonces estamos en presencia de un gobierno, de un régimen que en su política de desconocer la comisión de encuesta y sus recomendaciones hasta el día de hoy siguen vigentes. Y nosotros pudiésemos entender la labor que trata de hacer la OIT, en sentido, primero por la salida de este director que quería que el caso de Venezuela se suavizara, pero en verdad estamos en presencia de un show. Aquí no hay un diálogo, es un diálogo falso completamente. Los compañeros, que entiendo también que en el medio diplomático existe respeto cuando un gobierno dice una cosa, pero es que este gobierno de forma, se burla, dice lo que le da la gana delante de los compañeros de la OIT de alto nivel, y ellos ven como posible avance que el gobierno haga esto
o que se vuelvan a reunir el año que viene. Y creo, y estoy convencido, que el hecho de ayer, de esa manifestación que hicimos, además quiero darte también un tubazo que el gobierno debe sentir y por eso nos excluyó, que es que con todo y esto, la OIT reconoció una queja de la UNT que agrupará todas las observaciones, tanto de todas las centrales, y las metió ahí, observaciones y quejas tanto de la central así como la CTV, que es la queja 3277, que ahora el gobierno tiene que responder a ella, y además de unos convenios 95 y 111, que tienen que ver con el salario, protección del salario y protección a la sindicalización, esas van a pasar a formar parte de la Comité de Libertad Sindical, pero fíjate qué interesante que ahora, si cumplimos todos los procedimientos en un tiempo determinado, se podrá convertir en una queja ahora de los trabajadores. Por eso es que el gobierno le teme, porque con los empresarios el gobierno hace negocio y llega a acuerdo, pero con los trabajadores no va a poder hacerlo porque ya hay una queja. Entonces nosotros tenemos que seguir trabajando, como dijo la señora ayer, Corina Vargas, ustedes hagan lo que tengan que hacer y acudan a las instancias que deben de hacer, porque esos organismos no se detienen, porque es una comisión de expertos arriba que analiza, pero vamos a analizar también el tema que nos toca, que tú acabas de decir también, que es este tema de fraccionamiento de la bonificación de fin de año y, bueno, la desgracia de quien lo comunica, porque es que no solamente te quiero decir que el señor López, que salió ahí diciendo eso por televisión, el comportamiento que tuvo el viernes y el sábado durante la reunión que tuvimos el taller, es que él habla como si fuese ministro. De hecho, le dijimos ministro, porque estos funcionarios del gobierno que pertenecen a las centrales hablan como si fuese el gobierno. Yo diría que está hablando como el gobierno, como si él dispone, hace esto, hace lo otro, se toma decisiones. Entonces, fíjate, es una desgracia porque, fíjate, yo tengo aquí una hoja de cálculo, y una vez creo que te lo había dicho a ti. Mira, el salario mínimo en Venezuela son 130 bolívares que te había dicho yo, y tenemos unas deducciones que tienen que ver con el seguro social, el régimen prestacional, el paro forzoso, el fondo obligado al FAO. Eso significa que nos reducen el 6.25. O sea, una persona del sector privado, dentro del formalismo, porque tú sabes que ellos tienen el otro bono que le pagan, pero dentro del formalismo debe recibir 121,88 bolívares mensuales. Eso es lo que debe recibir un trabajador del sector privado. Nosotros, fuera de eso, nos descuentan el fondo de jubilaciones y tenemos, de vez de 6.25, tenemos 9.25 deducciones, quiere decir que nuestro salario mínimo real son 117,98. Si a eso le aplicamos el IVA, le aplicamos directamente, nos quedan 99 bolívares, y luego si le aplicamos lo que nos descuenta por cada ahorro, que no nos lo dan, terminamos teniendo un ingreso de solo 87,21. A eso le sumamos el ticket que nos dan de alimentación, y al final tenemos un ingreso de 132,21. O sea, una cosa que te quitan, tienes 130, te quito 30, te voy a colocar 30 a través de otro sistema. Pero lo más grave de todo esto es que cuando sumamos, por ejemplo, una persona que gana 130 bolívares, que es el salario mínimo, lo multiplica por 4, tiene 520 bolívares. El bono vacacional que se está dando son 50 días a los que tienen 30 días, a los que tienen antigüedad en la administración pública. Esto sería 1,75. El 50 días representa 1,75 ingresos. Eso significa 227,50. Y si le ponemos también y le agregamos lo que tiene que ver con la antigüedad que está establecida en el instructivo NAPRE y tal, esos son que son 39 bolívares multiplicado por 4 da 156. Al final, el salario integral de una persona que gana salario mínimo son 903,5 bolívares. Si eso lo dividimos entre 4, eso nos da 225,87. Eso nos da, si lo dividimos entre 8.16, nos da $27. ¿Cómo es posible que el señor López dice que este pago fraccionado es para que no haya un impacto inflacionario? Por favor. Entonces dividen esto y que el 5 de octubre una parte, luego en noviembre 2, una parte del 2, una parte del 30 y terminan el 15 de diciembre. Esto realmente es inaceptable, pero esta es la política y por eso vamos a seguir en la calle protestando. Esta es la política antiobrera de Nicolás Maduro, esta es la política antiobrera del despacho del ministro,
Esta es una política que mandan a hablar a los dirigentes sindicales como si fuesen funcionarios del gobierno. Bueno, para nosotros son funcionarios del gobierno. Esa Central Socialista es un ápice del PSUV, es el gobierno, es Nicolás Maduro, el responsable de toda esta desgracia que tiene que ver con el memorándum 2792, los instructivos y esta política de destrucción, de política de hambre y miseria, es el ciudadano Nicolás Maduro y sus secuaces que lo acompañan. Por eso lamentamos profundamente que no es que rechacemos el diálogo, sino que nosotros, y podemos sentarnos con el señor Francisco Torrealba o con Nicolás Maduro o con quien quiera, pero discutir realmente sobre los temas verdaderos, por ejemplo, como qué pasó con Luis Giró. Giró fue, claro, en la sentencia. ¿Dónde está la decisión final del tribunal? Todavía no se le han dado. O el caso de Rodney, lo liberaron. No lo hemos podido reenganchar. El caso de Marcos Sabariego, que está preso todavía. El caso de Blanco Flores, de Eduardo Estudillo. O sea, hay una serie de cosas que no se han resuelto y que el gobierno no tiene ni la intención de resolverlas, sino seguir generando terrorismo y un ambiente de miedo para tratar de callar la calle. ¿Cuál es su expectativa, señor Carbone? Hoy termina la visita, yo lo que creo, y así lo decía ayer a los compañeros, mi gran expectativa es que el movimiento sindical, por lo menos ahorita, estamos con el tema en la calle, el instructivo y de los lineamientos de los NAPRE. Yo creo que el movimiento sindical tiene que dar un paso hacia adelante en la construcción y tener una unidad, porque más tarde o temprano va a caer, este gobierno sale y va a venir otro gobierno y no sabemos con qué intención vendrá este gobierno. Hay compañeros que militan en partidos políticos, pero las políticas que tienen los partidos de oposición pareciera que se unen en creer que sus mejores aliados son los empresarios y no los trabajadores. Y no creo que exista una política del cambio del compañero que está en la oposición de no privatizar las empresas y no es que sea una salida, pero tiene que ser en conjunto con una política con los trabajadores. Y porque quien destruyó la empresa, quien destruyó el país, quien destruyó las empresas públicas, no fuimos nosotros los trabajadores. Yo tengo 37 años de servicio, veo como a mis compañeros los jubilan de forma express, jubilaciones express, forzadas, no le dan su liquidación, la operatividad de la administración pública está en decadencia, no hay equipos nuevos, todo es un parapeto, todo un show, y bueno, uno que defendió en un momento determinado el proceso de transformación está viendo en sus ojos donde estamos parados y todavía activos en la administración pública, vemos y hacemos las críticas constructivas para ver si existe un proceso, una reflexión que le dimos ayer a los funcionarios de la OIT por parte del gobierno, pero nosotros sabemos, bueno, propiamente este propio ministro del Trabajo, que no contribuye en absoluto, porque la respuesta que ha dado, inclusive a los compañeros que han estado de otras centrales, con los casos, ha sido de burla, de humillación, de desparpajo, y eso no es admisible. Nosotros, bueno, al final pareciera que al ministro no le interesaba que la gente de Únete y la gente de Codesa esté ahí, y mucho más la gente de Únete, que ha sido persistente en las denuncias contra este gobierno con su política de hambre y miseria, y hemos sido muy fuertes y hemos acudido en todas las instancias, inclusive ya está al tanto la oficina de la alta comisionada, como está al tanto la CPI, el fiscal de la Corte Penal Internacional, en sentido de todas las violaciones que se han cometido con respecto al artículo 7, que es el Estatuto de Roma, con respecto a todo lo que tiene que ver con los derechos humanos que aplica este gobierno hacia los trabajadores. Servando Carbone, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela, UNET, expresando opinión, análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, además compartiendo información valiosa acerca de la segunda visita de la Comisión de Encuesta de la OIT a nuestro país. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Jay Pacheco, los controles Gregorio González, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. RCR
750